Mediodía del 3 de junio de 1835. Mary se encontraba en su casa limpiando la cocina, mientras su hija, de 18 años de edad, estaba en la pequeña sala cosiendo uno de sus vestidos. Parecía que sería un día tranquilo. El sol comenzaba a calentar las paredes de la casa y el hijo más pequeño de los Rivière estaba por llegar. Su hijo, Pierre, el retrasado de su hijo, había salido hace algunos minutos para alcanzar a su padre en las labores del campo. Se suponía que no iría. Se sentía enfermo, incluso había vomitado. Mary no le había ido a ver. Ese chico siempre le había desagradado. Esperaba que cuando llegara la notificación de divorcio de su esposo, se llevara consigo a ese engendro retrasado. Ella podía quedarse con su hija mayor, que estaba de su lado, y con el niño más pequeño. Aún estaba en edad de forjarlo a su conveniencia. La mujer de River estaba cavilando estos pensamientos cuando el sonido de la puerta de enfrente la hizo volver. Se trataba del hijo más pequeño que entró a la casa. Como todos los días, arrojó su pequeño morral hecho con un costal de papas al suelo, saludó a su madre y se metió en la habitación que compartía con su hermano mayor. La madre solo se había limitado a corresponder al saludo de su hijo y a continuar con las labores domésticas. Aún era temprano y quería terminar cuanto antes para poder actualizarse con su vecina sobre los chismes de la pareja de la esquina. Aparentemente, el chico había estado engañando a su esposa con la hija del panadero. Pero nuevamente, el sonido de una puerta volvió a interrumpir sus pensamientos. Esta vez se trataba de la puerta trasera, la que daba directamente al campo abierto y donde más al fondo se encontraban los campos de cultivo donde trabajaban su esposo y el imbécil de su hijo. Escuchó los pasos de Pierre dirigirse a su habitación y desaparecer detrás de la puerta. Esta vez la mujer no saludó. Ese ser no merecía sus saludos. Que agradezca que lo dejara vivir en la casa y poder comer un poco. Las bestias, como él, merecen menos que eso. Acto seguido, escuchó un sonido raro, como si se desgarrara una tela seca o un trozo de madera podrido se venciera bajo el peso de un pie. La señora Rivière lo ignoró. No debía de tratarse de nada importante. Un par de segundos después, sintió cómo una mano la tomaba por el pelo y la alaba hacia atrás, para después, por espacio de un segundo, ver la mirada fría de Pierre y una hoz de campo acercarse rápidamente hacia su rostro. Vio claramente cómo se encajaba en su pecho y cómo, finalmente, le rebanaban la garganta. La mujer no tuvo oportunidad siquiera de gritar. Finalmente, todo fue oscuridad. Mary había dejado de existir. Por otra parte, su hija en un principio no se había percatado de nada, hasta que el sonido de algo pesado cayendo al suelo llamó su atención. La escena que vio la dejó congelada. Su mirada se encontró con su hermano de pie, con una hoz ensangrentada, y a su madre en el suelo con el cuello abierto y un par de agujeros en el pecho. La chica en un principio no gritó, solo trató de correr hacia la puerta trasera, con dirección a los campos de cultivo, pero de nada sirvió. Su hermano, en apenas un par de pasos, había conseguido darle alcance, y al igual que hizo con su madre, la tomó por el cabello con tal fuerza que le arrancó varios mechones, aunque esto no evitó que Pierre la sujetara nuevamente por ese mismo lugar. En ese momento, su hermana había comenzado a gritar, pero esto no importó. El chico vio a su hermana a los ojos. En palabras de una de las vecinas que Pierre vio salir, la expresión del chico era de miedo, ira y sin duda alguna, locura. Pierre estaba por decidirse si dejar a la chica viva o matarla, cuando la puerta principal se abrió lentamente. Pierre temía que se tratara de su padre, que estuviera preocupado por él y se hubiera devuelto del trabajo a la casa para ver cómo estaba. Él era el único que se había preocupado por el bienestar de Pierre. La mirada del joven se dirigió a la puerta, pero solo se encontró con la anciana que vivía en la casa de enfrente. Gritó algo como que «¿Qué haces, bestia?», o algo similar. Pierre no estaba seguro. Su mente estaba, en su mayoría, pendiente de su hermana. Aún así, Pierre solo atinó a decir «¡Cállese, o usted será la siguiente!». Lo siguiente fue la hoz de Pierre enterrarse en el cuello de la chica con tal fuerza que, de acuerdo con el informe de la guardia del rey, la cabeza de la chica estaba casi desprendida del cuerpo. Para este punto, la anciana comenzó a gritar pidiendo ayuda. Lo cierto es que no podía hacer más, a su edad.
El chico caminó con rumbo al bosque mientras algunos vecinos comenzaban a asomarse en su casa y presenciar la salida del joven. Nadie se atrevió a detenerle. Un par de vecinos se dieron a la tarea de ir a avisar a las autoridades y al señor Revier. Sin embargo, para cuando se dio la orden de aprehensión contra Pierre, el joven ya se había ido. Sospechaban que se había refugiado en el bosque. Aún así, la búsqueda comenzó y mientras Pierre era localizado, las autoridades no perdieron el tiempo. Comenzó la recolección de testimonios que ayudaran a condenar al joven. Sin embargo, había algo que no cuadraba del todo. Por una parte, había quien decía que Pierre era sumamente cruel. De acuerdo con los vecinos, el joven disfrutaba aterrorizando a los niños y torturando a los animales. Llevaba normalmente clavos y agujas en los bolsillos, que destinaba a clavar en los árboles a los animales que torturaba, además de haber inventado una máquina para torturar pájaros. También había quien dijera que Pierre, desde su infancia, manifestó tener un carácter solitario, tranquilo. De hecho, se decía que evitaba a los demás niños y en general a todas las personas. Siempre buscó la soledad y su carácter era serio, soñador. Además de que la expresión de su rostro era de quien constantemente se encontraba sumido en reflexiones. Pierre, en general, hablaba poco y cuando se le interrogaba, sus respuestas siempre eran cortas y precisas. Pero esto no es todo. Lo que las autoridades sabían, aparentemente sobre Pierre, es que estaba dotado de una memoria increíble, al grado de que sobresaltaba entre los demás compañeros, debido a que tenía una facilidad increíble para aprender. Además de deseos de instruirse, siempre manifestó interés en aprovecharse de todas las ocasiones en que se le ofrecieron para leer obras de todo tipo, y su gusto por la lectura le llevó a dedicar noches enteras al estudio. Al mismo tiempo, muchos de los vecinos tenían a Pierre en un concepto de imbécil. Parecía que siempre estaba ido, en su mundo, como si las personas alrededor no existiesen. Para colmo, algunas veces caminaba como si arrastrase uno de los pies. Y cuando le hablabas parecía no poner atención, e incluso, algunas veces, contestaba con algún argumento que nada tenía que ver con lo que se le había preguntado. Esto provocó que se le bautizara como el imbécil de Pierre o Pierre el idiota. De esta forma, tenemos las dos caras de la moneda. Por una parte, la gente que pensaba que Pierre era un total inoperante, y por otra, quienes aseguraban que Pierre era bastante inteligente. Las bases para el debate que se daría en la corte por semanas estaban establecidas. Un mes más tarde, Pierre había sido encontrado en un pueblo cercano. Llamó la atención de los guardias al estar completamente sucio, desaliñado. Tenía algunas manchas viejas de sangre en la camisa y lucía bastante delgado. Los guardias se acercaron al joven y le preguntaron su nombre y el pueblo de origen. En un principio, el joven se negó a dar la información, hasta que después de un rato de presión entre varios guardias, finalmente confesó quién era. Resultó que Pierre había estado sobreviviendo en el bosque a base de raíces y animales pequeños que capturaba, torturaba y se comía. Cuando comenzaron los interrogatorios, lo primero a lo que acudió Pierre sobre el motivo que le llevó a asesinar a su madre, a su hermano y a su hermana, fue que Dios se lo había aparecido rodeado de ángeles y que le había ordenado llevar a cabo dichos actos. Esto obviamente no coló para la corte. De hecho, hicieron un par de declaraciones que decían lo siguiente: Revier no es un monomaníaco religioso, que es como se quiso presentar en un principio. De hecho, tampoco es idiota, tal como parecían suponerlo algunos testigos. De modo que la justicia solo puede ver en él a un ser cruel, que se dejó guiar por los impulsos del mal, porque, como todos los grandes criminales, no quiso escuchar al grito de su conciencia, y no combatió con decisión las inclinaciones de su mala naturaleza. Después de semanas de presionar a Pierre, finalmente confesó los motivos que le llevaron a matar a cada uno de los miembros de su familia. Comenzando con su madre, dijo que trataba tan mal a su padre que éste en algunas ocasiones pensó en suicidarse. De hecho, menciona que llegó a escuchar a su madre contarle a su hermana que el bebé que esperaba no era del señor Revier. Todo esto, según Pierre, le llevó a odiar a su madre. Mencionó que su hermana también merecía la muerte, ya que indudablemente estaba de parte de su madre, así que, si deseaba quitarle ese peso de encima a su papá, ambas mujeres merecían morir. Por último, confesó que su hermano debía morir
para que su padre desarrollara odio por él y que no sufriera al verle encerrado en la cárcel o bien siendo ejecutado. De hecho, Pierre estaba seguro de que sería ejecutado y, según decía, estaba listo para asumir las consecuencias. Todo esto llevó a la corte a debatir por semanas si Pierre debía ser ejecutado por sus actos o bien debía ser perdonado, ya que para la mitad de la corte era más que evidente que el joven estaba completamente loco. Y, bueno, ¿puede juzgarse a un loco por sus actos? ¿Es alguien enajenado responsable por lo que haga? Además, estaba la gente que también declaraba que Pierre era sumamente inteligente. Entonces, ¿fue plenamente consciente de lo que estaba haciendo? ¿O por el contrario, la otra mitad de los testigos tenían razón y Pierre no era consciente de lo que hizo? Al final, la corte llegó a un veredicto que dictaba lo siguiente: Pierre Rivière, condenado por el crimen de parricidio a la pena de muerte, pena que la clemencia real ha conmutado en cadena perpetua sin exposición a la vindicta pública, ha sido transferido a la casa central de Beaulieu. Pierre no estaba nada contento con esta condena. Por algún motivo, él esperaba ser ejecutado. Se podría decir que inclusive lo deseaba, al grado de amenazar con suicidarse si no se corregía su sentencia. Esto para la corte solo corroboró el estado mental de Pierre, y por ello la negativa a ser ejecutado. 2 años después, Pierre sería encontrado muerto en su celda. Se había colgado con las sábanas de su cama sin dejar notas o alguna explicación. Así, llegaría a su final la historia del parricida del siglo XIX. Sin nada más que agregar, agradecemos su atención. Si te gustó nuestro trabajo, por favor, suscríbete y regálanos un like. Somos Raven World y te deseamos buenos días, tardes o noches.